Bendiciones, amados, y bienvenidos a otro episodio de Somos Vida Podcast. Estamos contentos, alegres de estar con ustedes. Soy el pastor Eric García y me acompaña el pastor Alberto Velázquez. Pastor, ¿cómo estás? Un placer saludarte, pastor Eric. Un gustazo cuando empezamos ya la grabación de este material a través de la Iglesia Odre Nuevo y que buscamos que todo este material esté haciendo algo en las vidas de cada uno de nosotros, tanto nosotros como ustedes que lo escuchan. Queremos y pretendemos que este material sea de ayuda, que siempre sea una herramienta, pastor, que siempre nos esté descubriendo cosas nuevas, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo decía el domingo que estuvimos predicando, siempre está profetizando lo que puede llegar a suceder. Amén. Y si logramos creer eso, si logramos adentrarnos a eso, vamos a tener una vida sorprendente, una vida maravillosa, algo que ni nuestra mente pudo imaginar. Así que bueno, pues a darle al tema del día de hoy, pastor, el título. Un temazo que vamos a ver. Antes de soltar el título, me gusta mucho lo que estás diciendo, y es que la palabra de Dios nos fortalece, pastor. Amén. Nos llena de amor, nos da dirección, pero ¿sabes qué? También nos desafía y nos hace reflexionar, y yo creo que el tema del día de hoy nos va a hacer reflexionar. Y el tema del día de hoy es una invitación que Jesucristo plasma en la palabra de Dios, que hace a sus discípulos y que también es para nosotros, y es: sean como niños. Un mandato. Es un mandato más bien, ¿verdad? Es un mandato que sean como niños, que no es como un niño, no entrará al reino de Dios. Y es un tema que yo sé nos hará reflexionar como adultos en muchas áreas. Pastor, ¿qué te parece si comenzamos? Pues genial, porque esa palabra nos debe de sorprender mucho, porque Jesús dice: el que no sea como estos niños no podrá entrar. O sea, es algo como cuando vas a una boda y te dicen, pues el traje es de etiqueta, tienes que entrar de etiqueta. O la invitación que te encarga, ¿no? Tienes que traer tu invitación, si no entras. Entonces, el Señor está diciendo: el que no sea como estos niños. Y a veces nos quedamos pues así como pensando, o sea, ¿cómo como niños? Sean como niños. Y hay mucho que hablar de este tema para invitar a la comunidad, a la gente, a todos los que nos están escuchando, que tenemos que entrar a ese campo de pureza, a ese campo de creerlo. Creer todo lo que sea posible en el nombre del Señor Jesucristo. Bien. ¿Por qué? Pues porque precisamente, imagínate que alguien llega, y quiero que podamos imaginar aquella época de Jesús, cuando Jesús comenzó a predicar tantas cosas que era sorprendente, o decir, pues eso que dices es increíble, eso que dices no es posible. Entonces Jesús decía: para poder entender esto necesitan hacerse como niños, es decir, todo creíble. O sea, si ahorita, repito, en estas épocas actuales, llegara una persona a decirnos cosas así, nosotros también estaríamos así como asustados o sorprendidos de lo que está diciendo. Pero hoy que leemos el Evangelio, que han transcurrido ya 2024 años de todo ello, hoy podemos decir: te creo, Señor, creo que tú vas a cambiar mi vida, creo que tú me vas a hacer nuevo, creo que puedo nacer de nuevo. Y todos esos términos que para la gente de aquella época era difícil comprender. De creer, así es. Y también yo creo que aquí nos deja en claro que los niños son importantes para Dios, ¿verdad? Para Jesús. Importante. Tanto que le dijo a sus discípulos: hey, dejen que los niños se acerquen, ¿no? Amén. Entonces, también queremos abordar este tema en esta sección, donde nosotros queremos que comprendas que la infancia, los niños son importantes para el reino de Dios. Y a veces yo creo que como iglesia nos olvidamos, ¿no? O estamos tan ocupados en lo nuestro, siendo adultos, o estamos en el púlpito predicando palabra para adultos, que nos olvidamos que el área infantil o el área de niños es muy importante, pastor. Y yo creo que de los niños podemos aprender mucho, tú lo decías ahorita. Y una de las cosas que podemos aprender de los niños es la fe, ¿no? La seguridad. Cuando ves tú a un niño, bueno, a mí me pasó, no sé, tú también debiste haberlo vivido. Cuando yo era pequeño, yo veía mucho a los superhéroes, ¿no? Al famoso Batman, Superman, y yo creía ser él, pastor. Yo creía ser Batman, y a mí nadie me frenaba. Era yo contra el mundo, ¿sabes cómo? A mí nadie podía venir a decirme, porque yo era Batman y yo era imparable. Y digo, tú vas creciendo, vas siendo adulto y dejas de soñar, dejas de creer, ¿no? Ahora es muy difícil cuando alguien te dice: eres hijo de Dios, y no crees eso. Dices: ay, ¿yo cómo voy a ser hijo de Dios? No, yo no creo. Yo creo que sí hay hijos de Dios, pero yo no soy de esos. Dices: ¿dónde quedó, no, ese niño que creía en algo? ¿Dónde está esa firmeza, esa seguridad, pastor? Yo creo que hoy debemos creer, como dices tú, debemos creer que hay un Dios poderoso, debemos creer que hay una mejor vida, debemos creer que hay una palabra llena de promesas, debemos creer en Cristo Jesús. Fíjate que hablando en esto de los niños, nuestra iglesia, bendito sea Dios, nos ha dado la oportunidad
de ir también cultivando vida en el área infantil. Sí. Y es Odre Kids, el cual le mandamos un saludo a las maestras, a cada una de ellas y a los pequeños infantes que nos modelan, como dices tú, y nos muestran que todo lo creemos, que salimos, vemos cómo después de una clase de Odre Kids los niños se sienten invencibles, se sienten llenos de vida, corren por aquí, corren por allá y vemos cuánta energía tienen. De hecho, hemos visto los niños que no paran de correr y de brincar. Mi esposa, que está en el área de Odre Kids como pastora de niños, pues me sorprende mucho todo lo que ella me platica de los niños. Y precisamente es eso que dices tú, lo que debemos aprender. Es decir, creerle a Dios que sí voy a triunfar. Amén. Creerle a Dios que sí soy victorioso. Porque la palabra de Dios dice, en todo esto salimos más que vencedores. Y el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha dado la vida. Y es un tema bastante serio, pero muy poco creíble. Es un tema muy serio, a la gente le gusta la formalidad de las iglesias, pero lo que no es que no alcanzan a entenderlo. Y no alcanzamos a comprenderlo, pastor, precisamente por lo que tú dices, porque hemos vivido una vida que nos ha golpeado, y un golpe en el corazón, dijeron los Tigres del Norte, un golpe en el ser interior, es muy difícil restaurarlo fácilmente. Y cuando llegas herido y golpeado a una iglesia emocional y mentalmente, cuando te dicen, Cristo te ama, y te lo gritan, la gente se queda pasmada, o sea, dice, ¿cómo? ¿Cómo me ama? Y entonces hay un estudio, pastor, que leí hace tiempo en una revista, un comunicado interesante de un hombre que hizo una investigación sobre las iglesias cristocéntricas, y dice que lo que más le sorprendió a él es que toda la gente que se congrega en las iglesias de este tipo aman una sola cosa. ¿Cuál? Que les digan que Cristo los ama. Y entonces la gente comienza a llenarse de alegría porque les dicen. Entonces no todos lo vamos a creer. Por eso dice el Señor, sean como niños. Es decir, créanlo todo, porque todo es posible, porque yo soy Dios, porque tengo poder, porque tengo autoridad. Y esto parece un tema sencillo, pero es complicado de entender. Es profundo. Sí, porque somos muy necios, pastor. Somos necios a decir, bueno, si Dios me ama, ¿por qué no esto? Si Dios me amara, no hubiera... O sea, nadie está diciendo que porque Dios te ama no te vas a tropezar, no te vas a caer. Por ejemplo, tu papá te ama y te has caído. Así es. Mi papá me ama y he llorado. O sea, eso nada tiene que ver con los acontecimientos. El sentimiento, el amor que Dios tiene a cada uno de sus hijos, nada tiene que ver con las circunstancias. Por eso Jesús nos invita, sean como niños. O sea, sí hay que llorar, pero corran al papá, porque un niño, ¿qué hace cuando se cae? Corre a papá. Y ¿sabes qué? También el niño no se queda llorando, pastor. O sea, yo me he topado con niños que van, se caen, se ponen un golpe fuerte, no me dolió, y luego se levantan y salen llorando con su papá. Y en cuestión de 10 segundos ya están jugando otra vez. Así es. Donde mismo ahí va el papá. ¿Qué onda? Entonces yo creo que ellos no se dan por vencidos. Y yo creo que pero fíjate, esta parte me gusta, pastor. Y bueno, no sé, pero me llamó la atención correr a papá. Porque cuando somos adultos, pues ya no corremos a papá para decirle me siento mal. A veces llegamos a casa, los viejos tienen problemas y ¿para qué más problemas? Mejor no le voy a decir a mi papá. Cierto. Pero tenemos un Padre que todo lo puede, que es nuestro Señor Dios. Y hoy la invitación, y mira, viene desde la parte de Cristo, la parte del Señor es, levántate si te caíste y corre a papá. Y seamos como niños. Correr a los brazos del Padre. Qué bonito, ¿eh? Amén. Abraza esto, amado, abraza esto. Cuando estés en problemas, sientas preocupación, que te caíste, ve a los brazos de tu Padre. Tu Padre te ama. O sea, qué bonito es esto, pastor. Y yo creo que aquí es donde nosotros debemos de valorar lo que es un infante, ¿no? El impacto que puede traer un niño. Yo sé que los niños son importantes, pastor, y por eso también como padres, a mí me encantan los temas que hemos dado y los ejemplos que tú has utilizado de cómo como padres debemos nosotros heredar cosas buenas, buenos valores, buenos principios. Ahora, que conocemos a Cristo, qué mejor herencia dejar a los niños que a Dios, ¿no? O sea, que hablarles de Dios, de que Dios vive. Los niños dejan un impacto en nuestra vida y nosotros debemos ser precisamente esos niños, ¿no? De nosotros creer que Dios está con nosotros, que somos amados por Él, que cuando hay problemas, pastor, hay un refugio y es Él, es nuestro Dios, es Cristo, que hay alguien que nos cuida de noche y de día, porque muchas veces yo creo que como adultos, pastor, también hemos tenido esas noches pesadas, ¿no? Donde no podemos dormir, donde estamos pensando en las preocupaciones, en los problemas. Y yo creo que a veces, no sé, o sea, a veces uno necesita un abrazo, ¿no? Y dices, no tengo quien me dé un abrazo. O tal vez no estás casado y aún no tienes esposa o esposo y dices, necesito un abrazo. Bueno, ahí está Dios contigo, ahí está Dios que te está abrazando, que te está cobijando. Ahora, yo veo como los niños, pastor,
también son personas tan seguras de sí mismo, tan seguros de que sus papás están con ellos. ¿Te ha pasado? O sea, están seguros. Sí, claro, claro. Y ellos dicen, yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, yo tenía varias confrontaciones con mis compañeros de escuela, porque para mí el mejor papá del mundo era mi papá, pastor. Claro. Y luego otros niños se levantaban, no, mi papá es el mejor. Y todos con una seguridad, y tú decías, wow, al último todos decíamos, todos los papás son mejores. Sí. Pero es bonito ver esa seguridad, ¿no? Y yo crecí con esto. Hasta la fecha, el mejor papá del mundo es mi papá, ¿no? Eso es un área que yo no he permitido que se muera. Pero reflexionando en ese tema, pastor, digo, qué triste es que la vida, los golpes nos ha quitado la seguridad. ¿Cuántas inseguridades no hay en nosotros y no creemos en esto? Y cuando se trata de Dios, muchas veces no caminamos seguros, pastor. No caminamos con la seguridad de que Él está con nosotros. Decimos que creemos en Él, decimos tener fe, pero en nuestro interior, en nuestra forma de ser, nos damos cuenta que no es así. Fíjate que hay algo que me gusta mucho de la palabra de Dios, de ser como niños. Y cuando ves un niño, me viene esto, que el niño está completamente seguro de que va a comer. Él no se está preocupando si le van a hacer comida, le van a dar comida. Yo recuerdo mi infancia cuando jugaba en la calle, porque me tocó esa época de jugar juegos de córrele que te atrapan. Juegos sanos. Sí, juegos muy sanos. Y yo recuerdo que mi madre salía a la hora puntual de la cena y gritaba, ya es la hora de cenar. Y yo era feliz, siempre he sido muy comelón, pero también me gustaba mucho estar jugando y no tenía ese pendiente de decir, ir a ver comida. Sin preocuparte, ¿no? Sí, entonces yo creo que eso también es interesante, como Jesús dice, no te preocupes por nada, dice el apóstol Pablo en su carta, no se preocupen por nada, lloren por todo. Y cuando eres un niño, de hecho, no traes en tu cabeza el iré a comer, iré a vestir, iré a calzar. No, ¿por qué? Porque sabes que tu papá te lo va a dar. Cuando tú necesitas $1, $2 o $3 para gastar, tú sabes que tu papá te lo puede dar. Cierto, pastor. Y vas con tu papá con toda la seguridad, como decías tú ahorita, porque me gusta esa palabra, y le dice al papá, dame para gastar. ¿Por qué? Pues porque tú me lo puedes dar, porque tú eres mi padre. Y entonces el papá físico, el papá saca lo que trae y se lo entrega al niño con alegría. No se lo entrega al niño con regañadientes, ama a su hijo. Y ahí empezamos a visualizarnos en el futuro. O sea, Dios es Padre proveedor. Siempre Amén, va a pastor, proveer. así es. Que nosotros entremos en depresión, en ansiedad, en inseguridades, eso no tiene que ver. O sea, porque Dios te sigue proveyendo. Te levantas porque Dios es muy grande. Comes porque Dios sigue siendo grande. Aún dice la palabra de Dios, las aves que nada tienen que ver son alimentadas por el Padre. Entonces me gusta esa parte que dice, entonces no se preocupen. Y nosotros vemos a un infante preocupado por qué va a comer. No. Vemos a un infante preocupado por qué va a calzar. Tampoco. No. Incluso una enfermedad, pastor. De hecho, son fuertes. Yo recuerdo, fíjate. Y no están pensando en eso, ¿eh? No, o sea, están enfermos, pero ¿qué esperan? Que su papá vaya y le dé medicina. O sea, sí. Son muy fuertes los niños. Son fuertes. Sí, fíjate, eso que dices me llama la atención porque una vez nosotros pues tenemos 2 hijos, mi esposa y yo. Está mi hijo Idán, mi hija Brigitte. Cuando Idán era pequeño le entró una infección muy fuerte al oído. Y él andaba jugando pero de repente se quejaba. Fuimos con el pediatra y lo llevamos. Y el pediatra nos regañó, nos dijo, oigan, este dolor que el niño trae es muy intenso. Me sorprende que no esté el niño llorando, quejándose. Y nos mostró él cómo estaba su oído, estaba con una fuerte infección, estaba casi a punto de reventar. Caray. Y dice, yo les voy a decir algo, dijo el médico, un dolor de estos en un adulto no lo aguanta, dice. Y ahorita que estás diciendo eso, me vino a la mente eso. O sea, que es cierto. O sea, ¿por qué? Porque el niño tiene una fortaleza. El niño está completamente enterado de que está protegido por sus padres. Así es. Entonces, hoy tenemos que asegurarnos y que este podcast nos ayude, pastor, a darnos cuenta. Amén. Tenemos un Padre pendiente de nosotros. Amén, bendito sea el Señor. Y tenemos que ser como niños. Tenemos que creer en Él, caminar con esa fe, pastor, y con esa seguridad, ¿verdad? Porque a veces van a haber procesos, tal vez tú ahorita que nos estás viendo estás enfrentando un proceso o tienes una presión como esa infección en el oído, ¿no? Una presión muy fuerte, pero te invitamos a que tú seas como un niño. No me refiero, porque muchas veces esto se ha malentendido, pastor. Son como niños, voy a ir a comprar juguetes y hacen cada cosa, pero no es literal, es tener el corazón como el de un niño, en pocas palabras, tener el corazón de un niño. La fortaleza de un niño, la seguridad de un niño. Ahora también el corazón de un niño es amoroso, pastor, porque yo me he fijado cómo los niños perdonan
y no guardan rencor. Y ahorita que estaba escuchando la historia que dijiste de tu hijo, ¿cuántas veces no nos topamos en ocasiones cuando nosotros regañamos a un niño o nos molestamos con alguien y de repente dices tú, híjole, la regué? Me excedí, andaba presionado en el trabajo, andaba, pues vaya, por así decirlo, andaba molesto y me descargué con mi hijo, con mi hija. Y este niño, ¿sabes qué es lo que hace? O sea, claro, se siente mal, pero cuando tú vas como padre y le pides perdón, he visto cómo los niños perdonan, abrazan a sus papás y dicen, no pasa nada, no te preocupes. En las escuelas, los niños que a veces se pelean, ¿no? Por un lápiz o por algo, y de repente pasan segundos, pastor, cuando se piden perdón los dos, se abrazan y todo sigue igual y comparten. Entonces, digo que nosotros también debemos guardar esto en nuestro corazón hacia con los demás. Porque ya hablamos acerca del Padre, pero no olvidemos que también hay una iglesia que Dios ama y que nosotros debemos de amar y debemos de cuidar. Fíjate que me gusta mucho todo esto porque estamos hablando, y casi vamos a cerrar, de que un niño siempre está en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, pues el que está en el reino de Dios perdona. Ahora, ¿cómo es entrar al reino de Dios? Pues es un umbral, o sea, no se refiere el Señor Jesús, porque mucha gente también, pastor, no sé, lo han malinterpretado, el pensar que es la vida eterna, pensar que el reino de Dios que cuando está allá. mueres es cuando vas a ir. Ajá, y Jesús dice, no, o sea, aquí está el reino de Dios, aquí y ahora, y nosotros lo podemos gozar. De hecho, hay términos muy bonitos que me gustan, de bajar el cielo a la tierra, de vivir, de vivir. Por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, y no significa que nos va a venir un mundo pesado y se nos va a caer encima, no. O sea, venga a nosotros tu reino, es decir, la manera de vivir, la manera de operar, la manera de pensar, la manera en la que cómo puedo perdonar la ofensa, la manera en la que cómo puedo seguir creyendo a pesar de las circunstancias, la forma en la que el Señor me hace fuerte para yo seguir creciendo. Y repetimos, ser como niño es precisamente tener toda esa amabilidad con Él mismo. El niño quizás en un momento se caiga, se equivoque, pero nunca se maldice a sí mismo. Jamás el niño lo verás, que es un niño sano, se queda claro, se pueda decir a sí mismo como soy menso, soy un... No, el niño sabe que se cayó, pero luego se levanta, y luego la imaginación que tiene le ayuda a decir, bueno, me caí, pero me voy a levantar así, y sigue jugando. O sea, nada... prueba de balas. A prueba de balas. Sí. Y es algo tan hermoso porque hoy somos una generación de cristal. Nos alcanzó la generación de cristal, pastor. Hoy yo como padre de familia puedo estar tan frustrado por cosas que no he podido hacer sin entender que Dios va a proveer. Amén. Y yo sé que Dios va a proveer. Dios te va a poner pensamientos de productividad. Dios te va a poner pensamientos de levántate y hazlo. Y tú ten fe y hazlo. Amén. ¿Por qué? Porque vas a heredar ese reino, porque sabemos que podemos ser como niños. Así es. Cerramos con esto, amado. Hace un tiempo yo me topé con una niña y la niña se acerca y me dice, soy una princesa. Y a mí me gustó mucho cómo esta niña lo decía con una seguridad. Tiempo después me topé con otra niña y yo pues me acordé de esto. Eres una princesa. Y ella me volteó a ver a los ojos y me dijo, sí, soy una princesa. Y dije, caray. Digo, no, pues qué seguridad. Entonces, amado, de hoy en adelante, cada vez que alguien te diga, eres un hijo de Dios, eres amado, eres libre, eres bendito, tú di, sí. Lo sé. Sé que yo soy hijo de Dios, sé que yo soy amado y sé que hay una buena vida en Cristo. Así que créelo, ten ese corazón de niño. Pastor, se nos acabó el tiempo. Bueno, si te gustaría escuchar más de este tema, te decimos que vamos a tener pues más oportunidades de seguir hablando de todo esto. Te invitamos a la iglesia. Si no tienes una iglesia, está cerca de Parral, Chihuahua, ven a nuestra iglesia Odre Nuevo. Están sucediendo cosas maravillosas. Amén. El Señor se está haciendo presente. Estamos teniendo un crecimiento, pastor, que debemos de sentirlo. Vamos a decir, sí, alegres en el Señor, gozosos en el Señor, porque Él está haciendo su obra. Una obra que Él prometió y fuimos como niños cuando le creímos. Llegamos a la iglesia de Pastor Eric, no sé si lo recuerdas, obviamente lo tienes que recordar. Sí, claro. Y como niños creímos, como niños nos gozamos en el como Señor. Los niños que se imaginan, pastor, ¿no? Que están como en un lugar baldío y se imaginan que hay un castillo y todo. Así fue esto, pastor. Nosotros llegamos a ese lugar y vimos una iglesia gloriosa y creo que Dios está haciendo esa iglesia. Gloria a Dios. Así que te invitamos y bueno, con esto cerramos, pastor. Gracias por seguirnos a través del podcast Somos Vida. Bendiciones.